Hola, ¿qué tal amigos? En este video aprenderás cómo crear una página web con un diseño profesional utilizando Hostinger, todo desde cero. Y recuerda que el primer paso es adquirir tu hosting y te voy a enseñar cómo adquirirlo con un super descuento. Recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video que te llevará al mayor descuento que hay en internet para contratar tu plan con Hostinger. Aquí estamos en la página principal y vamos a bajar y debes de seleccionar el plan que tú quieras contratar. Recuerda que el Premium tienes acceso a crear 25 sitios web, pero lo que no me gusta del Premium es que no te da acceso a herramientas de inteligencia artificial, lo cual te hace ahorrar muchísimo tiempo. Personalmente, el plan que más te recomiendo es este de medio que se llama Business, porque es el más completo. Puedes crear hasta 50 sitios web y además te dan herramientas de inteligencia artificial, lo cual te ahorra muchísimo tiempo a la hora de crear artículos, productos, etcétera. Para contratarlo vamos a darle clic en elegir plan y aquí nos manda al tiempo de contratación. Por defecto viene a 48 meses. Si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, yo te recomiendo dejarlo en 48 meses. Ahora, si tú me dices quiero gastar lo mínimo el día de hoy, te recomiendo contratar lo mínimo a 12 meses y aquí te aparece cuánto te estarás ahorrando. Hay una gran sorpresa para ti porque te van a hacer un doble descuento. Aquí a tu derecha tienes esto que dice tienes un cupón de descuento. Dale clic y en la cajita de texto debes escribir Andrés Valenzuela, como lo ves en la imagen, y después dale clic en aplicar. Y listo amigos, te estarán haciendo un 10% extra de descuento, lo cual quiere decir que tu hosting te va a salir más económico. Te va a aparecer así, cupón aplicado. Después vamos a darle clic en continuar. Aquí tenemos que ingresar un correo y una contraseña y darle clic en registro. Después es importante que ingresemos todos los datos que nos pide el sistema, como nombre, apellido, teléfono, etcétera. Y una vez que terminemos vamos a darle clic en continuar. Por último, vamos a hacer nuestro pago. Recuerda que puedes pagar con tarjeta, con PayPal, Google Pay y opciones disponibles en el país que tú hayas elegido. En este caso, si tú pagas con tarjeta, dale clic acá en enviar pago y te va a estar mandando a que rellenes todos los datos de tu tarjeta, como nombre, el número de la tarjeta, absolutamente todo lo rellenas y una vez que termines le das clic en pagar ahora. Y listo amigos, tu pago se va a procesar. Y recuerda que toda la información te la van a estar enviando a tu correo electrónico y después te va a estar mandando a esta ventana donde dice hola, ¿para quién es este sitio web? Aquí yo te recomiendo darle clic abajo donde dice saltar y después nos manda, ¿quieres crear o migrar un sitio web? Vamos a seleccionar crear un sitio web, después en próximo. Y acá nos da los datos de inicio de sesión para que nosotros podamos acceder al panel de administración. Esto lo dejamos como está. Recuerda que aquí puedes ver la contraseña y también copiar y guardarla en un lugar seguro. Y después vamos a darle clic en próximo. Aquí nos da opciones a elegir, pero vamos a darle clic abajo donde dice crear un sitio web en blanco. Y aquí amigos es donde nosotros podemos reclamar nuestro dominio gratis. Te va a aparecer tienes un dominio gratis y aquí en el buscador puedes escribir el nombre del dominio que tú quieras registrar, o si por ejemplo en este momento no sabes qué nombre del dominio quieres registrar, le puedes dar clic acá en la parte de abajo donde dice utilizar dominio temporal y el sistema te va a asignar un dominio y puedes registrar más adelante el nombre del dominio que tú quieras 100% gratis. Después vamos a darle clic en siguiente. Y aquí nos manda esto que dice ¿dónde está tu público objetivo? Generalmente yo lo dejo como está, no movemos nada y vamos a darle clic a instalar WordPress. Esperamos ahorita que se instale, no tarda mucho amigos. En cuanto termine, de forma rápida te va a estar enviando a este panel de control, que es el panel de control de WordPress, donde desde aquí puedes administrar todo tu sitio web. Ahora, si por alguna razón te marca un error, no te preocupes porque te voy a enseñar cómo acceder a este mismo panel de control. Lo que tienes que hacer es irte a la página oficial de Hostinger y acá en la parte de arriba darle clic donde dice login. Aquí debes de ingresar tu correo, la contraseña y darle clic en login. Como puedes ver te estará enviando al panel de control de Hostinger donde desde aquí puedes administrar todo. Y algo muy importante que quiero decirte es que tienes que verificar tu correo electrónico.
te aparecerá un mensaje aquí donde te va a decir que debes de verificar tu correo, así que es súper importante que lo hagas en este momento. En mi caso no me aparece porque ya lo he hecho, pero es súper importante que te tomes el tiempo de verificar tu correo para que no te eliminen tu cuenta de Hostinger. Muy importante. Aquí en tu panel de control de tu lado izquierdo tienes el apartado que dice sitios web, dale clic. Y aquí te aparecerá lo que son las listas de los sitios web que tú tienes creado. Te debe de aparecer uno que es el que creamos. Y acá tienes tres opciones. Tienes que darle clic en la opción del medio que dice Admin WordPress. Se te abrirá una nueva ventana como la que ves en pantalla. Va a decir redireccionando. Esperas un ratito y como puedes ver te va a llevar justo a lo que queríamos, al panel de administración de WordPress. Y lo primero que tenemos que hacer aquí son las configuraciones principales. De nuestro lado izquierdo vamos a el apartado que dice ajustes, vamos a darle clic y tenemos los ajustes generales. Donde dice título del sitio vas a agregar el nombre de tu marca o tu empresa. Y acá donde dice descripción corta, a qué se dedica tu marca o tu empresa. También en icono del sitio, dale clic a elegir un icono del sitio. Después en seleccionar archivos y te va a estar enviando a tu computadora para que puedas agregar un icono. Vamos a agregar este icono de ejemplo. Esperemos a que cargue y vamos a darle clic en establecer. Y como puedes ver ya hemos agregado el icono. Ahora en la parte de abajo vamos a darle clic acá donde dice idioma del sitio. Date cuenta que está en mi caso español de México. Pero siéndote muy sincero, yo te recomiendo solamente elegir el que dice español sin ningún país. Porque cuando instalemos plugin o la herramienta que vamos a necesitar, luego no está bien traducida. Por eso es súper importante que aquí solamente pongamos español sin ningún país. Acá tú también puedes modificar lo que es el formato de fecha y también lo que es la zona horaria. En este caso puedo yo poner, por ejemplo, Ciudad de México. Pero aquí ya deberás tú elegir en qué ciudad te encuentras y también en formato de fecha. Por último, hasta la parte de abajo dice guardar cambios, le damos clic y listo, ya hemos guardado los cambios más importantes. Ahora, otro punto muy importante, aquí a la izquierda dice escritura, después lectura, vamos a darle clic a lectura y aquí tenemos algo bien importante que dice visibilidad en los motores de búsqueda. Aquí si esto está palomeado es bien importante que los deselecciones y te tiene que quedar así, de lo contrario tu sitio web no va a aparecer en Google si está seleccionado, bien importante. Después el otro ajuste que vamos a hacer es darle clic acá donde dice enlaces permanentes y aquí si por ejemplo está seleccionado en simple, la opción que tenemos que seleccionar sí o sí es esta que dice nombre de la entrada. Bien importante y acá a la parte de abajo le das clic en guardar cambios. Listo amigos, eso es todo lo necesario. Ahora lo que vamos a hacer es instalar una herramienta y esta herramienta nos va a permitir poder tener un sitio web en tan solo unos minutos con un diseño increíble. Para hacer esto nos vamos acá al apartado que dice apariencia y tenemos lo que son temas y acá dice añadir tema. Vamos a darle clic, después le volvemos a dar clic donde dice subir tema y aquí dice seleccionar archivo. Ahora en la descripción y en el primer comentario de este video te voy a dejar un enlace a la herramienta. Se va a ver algo así como lo ves en pantalla y simplemente lo tienes que descargar. Acá en la parte de arriba descargar. Recuerda que en cuanto se descargue es importante que sepas dónde se descargó porque ahora mismo lo vamos a utilizar. Aquí donde dice seleccionar archivo le damos clic y te enviará a tu computadora. En mi caso aquí yo tengo lo que es el archivo y dale clic en abrir, después en instalar ahora, esperamos un ratito a que se instale y te va a aparecer instalando el tema se ha instalado correctamente y dale clic en activar. Después te enviará a este menú, vamos a dejarlo como está y vamos a darle clic al botón de abajo. Aquí esto lo podemos dejar como está o si lo quieres modificar también lo puedes hacer. Es lo que es el título del sitio y también a qué se dedica tu marca o tu empresa. Después vamos a darle clic acá al botón de abajo que dice continuar y acá nos dice que elijamos, en este caso lo vamos a dejar en visual, vamos a darle clic en continuar. Aquí tenemos que elegir la categoría a la cual pertenece nuestro sitio web. En este caso voy a elegir cualquier categoría al azar, pero asegúrate de elegir la categoría que tú vayas a trabajar. Después vamos a darle clic en siguiente. Acá nos pide si queremos utilizar vBuilder o Elementor, cualquiera de los dos está bien. En este caso yo voy a seleccionar vBuilder, vamos a darle clic en siguiente y nos manda a una de las partes más importantes amigos, donde aquí tenemos muchísimas plantillas, estructuras que ya vienen listas
para crear nuestro sitio web. Por ejemplo, imagínate que tienes un consultorio dental, te serviría muy bien esta plantilla para ver cómo se ve ya instalada. Dale clic a este ojo, se te abre una nueva ventana y puedes ver lo que es el diseño. Date cuenta cómo tiene un diseño increíble. Tú aquí puedes poner, por ejemplo, cambiar esta imagen y poner la imagen tuya de tu equipo, aquí lo que es el encabezado, para que puedan reservar. Entonces date cuenta cómo ya tienen un diseño increíble, y esto es en tan solo unos minutos. Tú lo puedes modificar todos los colores, la estructura, el texto, etcétera, adaptado a tu marca o a tu empresa. Y recuerda que hay muchísimas plantillas que tú puedes elegir. La verdad es que son más de 600 plantillas. Entonces créeme que el cielo es el límite. Vamos a hacer el ejemplo con la que te comenté primero, lo que es el dentista. Para instalar, vamos a darle clic acá en seleccionar. Dejamos como está el sitio web completo. Vamos a darle clic al botón de abajo y vamos a darle clic Start Installation. Te van a aparecer estas dos opciones. Seleccionas las dos y dale clic en Delay. Y como puedes ver, ahí se está instalando la estructura, solamente tenemos que esperar. Y listo amigos, ya te va a aparecer Congratulations y vas a darle clic a este que dice checar tu sitio web. Te abrirá otra nueva ventana y date cuenta cómo ya tienes un diseño increíble. Ya lo único que quedaría hacer ahora es agregar toda la información, las imágenes, también cambiar el logo de tu marca o de tu empresa. Para hacer esto, en la parte de arriba tienes esto que dice personalizar, vas a darle clic. Y desde aquí tú puedes cambiar lo que es la identidad del sitio, es decir, el título del sitio, la descripción corta. También puedes cambiar lo que son los menús, que es lo que estamos viendo acá. Si te das cuenta está en inglés y tú lo puedes cambiar. Darle clic acá donde dice My Menú y acá por ejemplo este que dice Home. Si le damos clic aquí se abre esta parte y aquí tú simplemente puedes escribir por ejemplo inicio y ya quedaría en español. Date cuenta cómo en tiempo real se va cambiando esta parte del menú. Igual acá este que dice servicios está en inglés, vamos a darle clic para que se abra y aquí simplemente podemos poner servicios y de forma rápida se va cambiando todo lo que es el menú. Una vez que terminemos vamos a darle clic acá arriba en publicar y podemos tachar esta parte y como puedes ver así iría quedando. Ahora para cambiar toda la información, las imágenes, etcétera, acá tienes este botón que dice editar con VBuilder. Vamos a darle clic, está cargando lo que es el editor, tachamos esta parte y desde aquí amigos podemos nosotros cambiar absolutamente todo. Si tú quisieras acá agregar un título que atraiga la atención, simplemente le das un clic y de tu lado izquierdo tienes para comenzar a cambiarlo. Aquí por ejemplo voy a escribir algo de prueba y aquí yo escribí hola soy Elana tu dentista de confianza. Igual acá en la parte de abajo los botones para cambiar el texto, solamente dale clic igual a este lapicito y desde aquí de tu izquierda puedes cambiar el título. Por ejemplo aquí vamos a poner reservar cita por ejemplo y date cuenta cómo todo va quedando adaptado a nuestra marca o empresa. También acá si quisieras cambiar esta imagen le das clic. Aquí es la imagen que está actualmente, dale clic en Browse, te manda a las imágenes que hay aquí o tú también puedes agregar una desde tu PC. Acá en la parte de arriba dice subir archivos, seleccionar archivos y puedes agregar una. Vamos a agregar una de ejemplo, por ejemplo esta de aquí. Vamos a darle clic en seleccionar y date cuenta cómo ya de forma rápida hemos cambiado la imagen. Como te comento, aquí puede ir la imagen de tu persona o de tu equipo de trabajo, etcétera. Y así amigos es como vas a cambiar todas las páginas que ves acá abajo. Se cambian exactamente igual como te lo he enseñado. Realmente todo viene siendo lo mismo y una vez que tú ya termines de modificar toda esta información, acá en la parte de abajo dice update. Dale clic, es bien importante para que se guarden los cambios, de lo contrario no se van a guardar. Ahora recuerda que también tenemos el logo. Para cambiar el logo aquí tenemos este mundo, vamos a darle clic y primero tenemos esto que dice global, le vas a dar clic y aquí te aparece el apartado de logo y aquí en logo tú puedes agregar el logo de tu marca o tu empresa. Aquí donde dice browse simplemente lo seleccionas, vas a darle clic en subir archivos y lo seleccionas desde tu computadora para cambiar el logo de tu marca o de tu empresa. Una vez que hayas terminado recuerda darle clic en update y para salirte a tu WordPress acá tienes esta W y dice back to WordPress, le das clic, te estará enviando a WordPress y en la parte de arriba vas a darle clic y visitar el sitio y como puedes ver
Así es como iría quedando. En dado caso que no te aparezcan los cambios como vemos en pantalla, lo que vas a hacer es darle clic en la parte de arriba a este icono de aquí y darle clic en purgar esta página, purgar la caché. Y como puedes ver, ya se ha purgado y ya hemos visto los cambios. Aquí ya están los cambios, lo que es este menú en español, la imagen que agregamos y este texto: hola, soy Elana, tu dentista de confianza. Es bien importante porque tenemos un plugin que es una caché. La caché hace que nuestro sitio web sea mucho más rápido. Entonces, si no ves reflejados los cambios, es bien importante acá en la parte de arriba, recuerda el primero que dice purgar esta página. Bien importante para que puedas ver reflejados los cambios. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Como pudiste ver, es muy fácil ya comenzar a modificar tu página web para agregar la información de tu marca o tu empresa, las imágenes, etcétera, y tener un diseño web profesional en tan solo unos minutos, también utilizando Hostinger. Recuerda que cualquier duda, escribe un comentario en este momento para poder ayudarte. Y también recuerda aprovechar el mayor descuento para contratar Hostinger, y el enlace lo tienes en el primer comentario y descripción de este video para que te puedan hacer el doble descuento. Nos vemos en el próximo video.